En esta sesión voy a trabajar la matriz de preselección de mercados para las importaciones como un elemento básico y un elemento fundamental dentro de un estudio de mercados que se debe realizar antes de hacer la importación, ya que es importante analizar primero el mercado nacional donde se van a comercializar los productos y segundo, analizar el contexto internacional de donde están ubicados los potenciales proveedores y tener en cuenta las condiciones en que se van a realizar esa negociación. Esto como elemento fundamental para identificar si una importación es viable o no. Para ello, entonces, recurro a esta matriz de mercados, la cual me permite analizar y preseleccionar cuáles son esos países potenciales de donde yo puedo comprar el producto que estoy buscando y posteriormente hago una preselección de 3 países que son, digamos, los más potenciales para las importaciones de mi producto. A partir de esta preselección, entonces, hago una evaluación de unas variables que tengo identificadas como elementos fundamentales al momento de realizar esta transacción de comercio exterior. Para iniciar a diligenciar esta matriz de preselección de mercados, entonces identifico cuál es la empresa que está realizando la matriz, que en este caso va a poner importaciones SAS. Voy a seleccionar el producto a importar, que en este caso entonces debo clasificarlo de acuerdo a la posición arancelaria. Me puedo guiar por la página de la DIAN. Entonces, en este caso, voy a trabajar con la posición arancelaria 6307-9030, que corresponde a mascarillas de protección, propiamente a tapabocas. Una vez tenga identificada entonces la posición arancelaria, procedo a diligenciar la matriz, identificando cuáles son esos principales países exportadores. Para trabajar y para buscar esta información, voy a recurrir a bases de datos internacionales, como es la página de Trademap, una base de datos que es administrada con información de Organización Mundial del Comercio, Organización de las Naciones Unidas y también de la Unión Europea. Entonces, para iniciar, tomo la posición arancelaria y me dirijo a Trademap. Una vez esté en Trademap, entonces ingreso aquí, me aparece este portal, debo estar logueada y debo estar registrada. Para ingresar aquí no debo cancelar o no debo pagar nada, simplemente debo tener un correo y debo estar inscrita. Luego entonces analizo cuál es la información que voy a buscar, si es procedente para importaciones o para exportaciones. En este caso entonces voy a validar cuáles son los principales países exportadores con respecto al producto que estoy buscando. Entonces, lo que yo debo hacer es identificar las exportaciones seguidamente y en este espacio voy a identificar la posición arancelaria, que para este caso es la 630790. En esta segunda opción identificaría el país de donde voy a realizar esta exportación o de donde voy a realizar la importación, pero en este caso voy a mirar primero a nivel general cómo están las estadísticas con respecto a este producto. Entonces, una vez esté clasificado en esta primera opción, la posición arancelaria, me voy a indicadores comerciales. Cuando voy a mirar los indicadores comerciales, entonces en esta primera columna me aparecen cuáles son los países que están realizando la exportación. Y entonces puedo identificar que está China como el primer país potencial, seguido de Alemania, Estados Unidos, Vietnam, México, India, Países Bajos, entre otros. Entonces, en esta primera columna, pues yo ya tengo algunos datos diligenciados por temas de tiempo, pero aquí vamos a identificar cuáles son esos 10 principales países que exportan este producto a nivel mundial. Entonces está China, Alemania, Estados Unidos, Vietnam, México e India. Procedo luego a buscar cuáles son los principales proveedores para mi país, en este caso entonces para Colombia. Y entonces voy a filtrar por importaciones, es decir, acá me devuelvo, es decir, que en este caso voy a buscar cuáles son los principales países de donde Colombia importa los tapabocas. Entonces nuevamente filtro por
la transacción, posición arancelaria y en este caso Colombia. Y me voy a indicadores comerciales. Una vez me aparece entonces la lista, nuevamente me salen cuáles son esos países que son los principales proveedores para Colombia. Entonces está China, entonces acá lo que hago es identificarlos. Aquí también como condición identifico los 10 principales países. Me encuentro que están China, Estados Unidos, México, Bulgaria, entre otros. Luego de haber identificado ese contexto, digamos que general a nivel internacional, debo identificar cuáles son los 3 principales países con los que voy a trabajar y a partir de los cuales voy a aplicar las variables que ya tengo identificadas. En este caso, y para el ejercicio, yo voy a identificar a China, a Estados Unidos y a México. ¿En qué me baso para, digamos que, seleccionar estos países? Me baso en las estadísticas que encontré y lo que encuentro es que los principales proveedores, tanto a nivel internacional como para Colombia, son China, Estados Unidos y también México. Entonces voy a validar de cuál de estos 3 países voy a realizar la importación de mi producto. Entonces, una vez tenga identificados estos 3 países, empiezo a aplicar cada una de las variables y sigo trabajando con la página de Trademap. Entonces, la primera variable que me proponen es valide o revise cuáles son las exportaciones totales del producto en dólares. Entonces, aquí me están pidiendo una cantidad. Entonces, lo que yo hago es que me voy nuevamente para Trademap, me devuelvo y aquí entonces voy a buscar exportaciones totales de China. Entonces, acá hago el filtro por la posición arancelaria y busco a China. China. Y le doy en indicadores. Aquí, al igual que en los anteriores casos, me registran quiénes son los principales proveedores, es decir, perdón, importadores, es decir, China a quién le exporta sus productos. Entonces, uno de los principales compradores en este caso es Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Corea, Canadá, entre otros. Pero el dato principal que me están preguntando en este caso es cuánto exporta China al mundo. Y tenemos una primera opción donde me dicen que China exporta alrededor de 5.445.655 dólares. Ah, bueno, en este caso me están diciendo que está en miles de dólares. Entonces lo que yo hago es copio este dato y me lo llevo a la matriz de mercado y copio y pego. Ahí ya lo tenía. Listo. Luego entonces me voy para la segunda variable. Principales países compradores del producto. Los principales compradores entonces están aquí, que serían los importadores para este caso. Están Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania. Entonces lo que yo hago es que los copio en la matriz de mercados y aquí no voy a copiar todos, sino que voy a copiar también cuáles son esos 10 principales países importadores. Luego dice, ¿cuáles son las importaciones totales de Colombia con respecto al producto? Entonces aquí ya voy a empezar a segmentar por el mercado colombiano. Importaciones totales de Colombia. No me están diciendo de China todavía, simplemente me están diciendo cuánto compra Colombia. Entonces aquí filtro por importaciones, posición arancelaria y Colombia. Me voy a indicadores comerciales. Una vez me cargue la información, entonces me va a aparecer los mismos datos que en las anteriores búsquedas. Me dicen que Colombia importó del mundo 23.938 y eso está en miles de dólares. Entonces lo que yo hago es que copio este dato, me voy a la matriz y copio y pego.
Luego me dicen, ¿cuáles son las exportaciones hacia Colombia en dólares? Cuando me dicen exportaciones, es decir, del país que preseleccioné, ¿cuánto le exporta a Colombia? O desde otra vista o desde otro panorama es, ¿cuánto importa Colombia desde ese país preseleccionado? Entonces me voy, puedo filtrar, me puedo devolver y puedo filtrar nuevamente, o por ejemplo aquí, como ya tengo cuáles son esos países a los que le compro a Colombia, entonces simplemente analizo los datos. Me dice, por ejemplo, en el caso de China, Colombia importa 11.257, esos son miles de dólares, entonces lo que hago yo es copio y pego el dato. También me dice, por ejemplo, el dato de Estados Unidos. Coincidencialmente, China, Estados Unidos y México fueron los 3 países que yo seleccioné por la búsqueda que ya había realizado. Entonces, como lo tengo a la mano, copio el dato de Estados Unidos y lo pego acá, al igual que el dato de México. Copio y pego en la matriz. Luego me dicen, ¿cuál es la tasa de crecimiento en porcentaje de las importaciones colombianas? Me dice que del mundo. Entonces me devuelvo a Trademap. Me dice la tasa de crecimiento. Por acá, entonces analizo cada una de estas columnas y encuentro un dato que me dice crecimiento del valor importado. Me dice que Colombia del mundo ha importado o ha tenido un crecimiento en las importaciones del 13%. Entonces copio y pego este valor aquí, que va a ser igual para los demás países, porque es un valor a nivel mundial. Entonces va a ser igual para todos los países. Luego me dicen, ¿cuál es la participación de las importaciones para Colombia desde el país de origen? Entonces, ¿cuál es la participación de China, de Estados Unidos y de México? Entonces, en este caso, me voy a la matriz y busco la casilla de la participación. Participación en las importaciones de Colombia. Entonces me dicen que China tiene una participación del 47%. ¿Qué quiere decir esto? Entonces copio y pego. ¿Qué quiere decir esto? Que del total de todas las importaciones que realiza Colombia para el producto tapabocas, China le exporta o tiene una participación del 47%, Estados Unidos del 24.3%, lo voy a copiar de una vez, y México del 11.7%, siendo estos 3 países los principales proveedores de Colombia. Luego me dicen, revise cuáles son los acuerdos o tratados de libre comercio entre Colombia y el país. Para este caso, entonces, debo recurrir a otra página y buscar dentro de todos los acuerdos que tiene celebrados Colombia, si hay alguno que esté identificado, que esté vigente para China, para Estados Unidos y para México. En este caso, entonces, debo remitirme a la página de tlc.gov.co de Colombia y ahí voy a encontrar más información acerca de los acuerdos y tratados de libre comercio. En este caso, entonces me voy a dirigir a la página de tlc.gov.co y aquí encuentro cuáles son los acuerdos que tiene Colombia vigentes. Entonces, aquí tenemos las opciones. Por ejemplo, con Estados Unidos tenemos un TLC, con México participamos dentro de la Alianza del Pacífico y con China actualmente no tenemos ningún acuerdo. Sin embargo, acá me aparecen unas opciones donde me aparecen los acuerdos vigentes, que es la página donde estábamos, acuerdos suscritos, que son acuerdos que están en negociaciones pero que no han entrado en vigencia, y digamos que otro tipo de acuerdos. Para el caso de los 3 países que tengo preseleccionados, en el caso de China no hay, para el caso de Estados Unidos hay un TLC y para el caso de México hay una Alianza del Pacífico. ¿Esto para qué me sirve? Para identificar si bajo estos acuerdos que están establecidos yo puedo tener una desgravación o una preferencia arancelaria para el momento de importar este producto que tengo seleccionado, y esto de alguna manera pues me permite, si tengo alguna desgravación,
Una desgravación arancelaria me permite importar el producto a un menor costo. Luego de que realice esta búsqueda, entonces me voy a identificar cuál es el arancel general o el arancel preferencial. En este caso, entonces voy a identificar, en caso de que haya un acuerdo, cuál es el arancel que debo pagar para la importación de este producto. Lo puedo hacer de varias formas. Uno, entonces buscando en MACMAP, entonces en este caso me devuelvo a la página de TradeMap y voy a una de las pestañas o a uno de los links que tiene esta plataforma y es donde dice otras herramientas del ITC. Aquí, entonces ingreso, voy a mapa de acceso al mercado y él me redirige al portal de MACMAP, donde puedo filtrar cuáles son los acuerdos o cuáles son esas desgravaciones arancelarias que tiene la posición arancelaria identificada y el producto de donde voy a realizar la importación. En este caso, entonces, lo puedo filtrar y aquí entonces voy a seleccionar cuál es el país exportador. En este caso va a ser China, de donde voy a realizar la primera preselección de país. Luego entonces digo cuál es el país de destino, es decir, dónde está el importador, en este caso Colombia, y luego me piden que identifique el producto, que en este caso entonces es la posición arancelaria. Una vez le dé buscar, él me carga una información donde me aparecen cuáles son los aranceles aduaneros de acuerdo al país de donde voy a traer el producto, que en este caso es China, y me dice que la tarifa aplicada es del 15%, porque como no tenemos ningún acuerdo o tratado de libre comercio, entonces equivale al 15%. En ese caso, entonces, yo le doy 15%. Aquí, ¿qué es muy importante? Bueno, 15% arancel general y arancel preferencial porque no tenemos ningún acuerdo o tratado. ¿Qué es muy importante? Yo me voy a ir a corroborar esta información a la página de la DIAN. Y en la página de la DIAN entonces encuentro la casilla de importaciones, donde está el gravamen, y aquí me dice que actualmente el gravamen es del 15%. Sin embargo, todo depende también de la situación actual o del contexto en el cual yo voy a realizar esa importación. Si es en el caso actual y la coyuntura que estamos pasando, hay un decreto donde hay algunos beneficios para ciertos productos, dentro de los cuales se encuentra el tapabocas. Entonces ahí es muy importante revisar cuál es la normativa actual del país, el contexto en el cual yo voy a realizar la importación para validar si el producto que estoy identificando se acoge a la normativa que está vigente en el momento o si hay alguna excepción o si hay alguna desgravación arancelaria. Voy a revisar si en el caso de México tengo algún beneficio arancelario por tener un acuerdo o por estar dentro de la Alianza del Pacífico. Entonces vuelvo a hacer la búsqueda, país exportador México, país destino o importador Colombia y la posición arancelaria y le doy buscar. Una vez me cargue la información, entonces me remito también a la parte donde dice aranceles aduaneros y aquí me sale una información diferente donde me dice que el arancel general que aplicaría a Colombia es del 15%, pero al tratarse de México se puede tener una tarifa preferencial del 0%. Y aquí me sale cuáles son los detalles del acuerdo y aquí me sale bajo qué acuerdo puedo realizar la importación de ese producto con el arancel 0 y me dice que es de la Alianza del Pacífico. Entonces aquí puedo consultar un poco más de la información y bajo qué acuerdo me puedo acoger. Y también me sale que si me voy a acoger a esa norma, entonces debo diligenciar un certificado de origen, que es el que debo demostrar para poder realizar la importación a Colombia y no pagar el arancel. Entonces aquí lo que hago es que me devuelvo y voy y copio y pego la información, si es del 0% o si es del 15%. Ahí ya es simplemente diligenciar. En el caso de Estados Unidos también hago lo mismo y supongamos que es del 0%. Pero debemos revisar la información.
Luego me dice, ¿cuáles son los impuestos adicionales? En el caso de Colombia, debemos revisar si ese producto paga IVA o si de pronto está exento. Para buscar esta información, entonces me voy a remitir a la página de la DIAN. Y en la página de la DIAN encuentro un dato donde me dice IVA. Ahí simplemente abro y lo que me dice es que debo pagar 19%. Entonces, en este caso, el 19% va a ser para todos los ejercicios porque no hay un acuerdo o tratado eh, que me exima de este impuesto. Entonces, ahí simplemente 19%. Luego voy a donde dice restricciones técnicas o licencias. Aquí en restricciones técnicas, entonces, me lleva a revisar cuáles son esos certificados, cuáles son las licencias de importación que debo expedir para poder importar el producto de cada uno de estos países o a nivel general. Entonces, ahí voy a trabajar con información de la DIAN. Entonces, acá en la misma página donde estábamos, en el perfil de la mercancía, voy y valido cuál es el régimen de comercio para la importación. En este caso me dice que ese producto pertenece a la libre importación, es decir, que no tengo ningún inconveniente, que sí la puedo importar, pero que debo tener en cuenta algunos documentos soportes, que cuáles son registro sanitario, es decir, un certificado del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, y que ellos me deben dar un visto bueno. Entonces aquí lo que hago es que copio y pego en los tres casos, porque para los tres casos es igual. Debo expedir el certificado o el registro sanitario del INVIMA. Luego me dicen tiempo de tránsito, ya sea aéreo, marítimo o terrestre. Entonces me dicen, si usted va a importar de la China, ¿cuánto tiempo se demora esa mercancía? De acuerdo al modo de transporte que seleccionemos, ¿cuánto se demora esa mercancía para llegar a Colombia? Entonces vamos a trabajar con la página de ProColombia. Resulta que ProColombia tiene un portal que se llama Colombian Trade. Este portal, digamos que está diseñado básicamente para los exportadores, pero también tiene información que nos puede servir para las importaciones. Aquí nos vamos a dirigir a herramientas del exportador. Aquí, entonces, nos carga esta información. Vamos a la opción que dice logística y nos carga una opción o un link que nos redirige a perfiles logísticos de exportación del país. Aquí lo que nos muestra es un mapa de información donde podemos filtrar por países y nos muestra información logística entre Colombia y entre el país seleccionado. Entonces podemos filtrar seleccionando los lugares que están aquí marcados dentro del mapa o aquí nos aparece en la parte de abajo cuáles son esos países de los cuales ProColombia tiene información. En el caso puntual de nosotros, o en el caso que yo estoy realizando, voy a buscar por China, que sería mi primera opción. Y aquí me aparece un documento en PDF con todo el perfil logístico de este país. Entonces lo descargo y busco la información. Una vez me cargue el perfil entre entre China y Colombia, entonces encuentro diferentes temáticas que puedo analizar. Por ejemplo, cuáles son las rutas de acceso entre China y Colombia. Acá me muestran, acá la tenemos, cuáles son las frecuencias y los tiempos. Y aquí precisamente en la matriz me está diciendo cuál es el tiempo que se demora, el tiempo de tránsito entre Colombia y China, y aquí me aparecen las opciones, cuáles son los puntos de llegada de la mercancía. Entonces tenemos que el aeropuerto de Shanghái en China tiene conexión con Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura, Ningbo también con los mismos destinos, Qingdao, Yantian, Xiamen, Xiwan, Shekou, entre otros. Entonces aquí tenemos unas primeras opciones. Lo que debemos hacer es validar cuál es el tiempo de tránsito y aquí yo puedo
copiar esta información y pegarla en esta matriz de mercado, o simplemente puedo seleccionar cuáles son los potenciales de acuerdo al tiempo. Entonces lo que hago es copiar y pegar, y lo mismo hago para el caso de México y Estados Unidos. Filtro y copio la información. Luego me dicen, entonces aquí puede estar entre 30 y 45 días, más o menos. Luego me dicen, ¿cuáles son los puertos, aeropuertos, zonas fronterizas entre Colombia y el país de origen? Entonces debo buscar cuáles son estas rutas comerciales. Aquí entonces las encuentro. Entonces yo puedo establecer que de Shanghái hay un destino o hay una ruta hacia Cartagena, hacia Barranquilla, lo mismo que de Nicbo, de Quindao y de todos estos puertos. También me muestra este documento con este perfil logístico, cuáles son las líneas navieras que tienen conexión directa, cuáles son las aerolíneas que trabajan hacia estos destinos y otra información relevante que podemos revisar acá. Digamos que ya la otra información que nos piden de cuáles son los aeropuertos, si hay alguna zona fronteriza, lo podemos buscar en Google o también en Legiscomis. Entonces esta página, esta información sí la voy a buscar libre, la voy a dejar como libre búsqueda. Luego me dicen, valide cuál es el PIB del país de origen, el PIB per cápita, la inflación, entre otros datos micro y macroeconómicos. Entonces aquí ya me voy a dirigir a cada una de las economías de estos países. Para ello debo identificar la información de una fuente formal, que en este caso entonces vamos a trabajar con la CIA. Entonces me dirijo a Google y busco cia.gov. cia.gov. Y este es el portal oficial. Una vez entonces entre a este portal, me voy a Library, luego me voy a el libro mundial o The World Factbook. Una vez esté aquí, entro a banderas del mundo, y cuando esté en banderas del mundo, entonces me aparece la opción para filtrar cada uno de los países. Lo puedo hacer buscando por las banderas o simplemente voy a esta opción y busco el país que quiero filtrar. Entonces, en este caso, la China. Aquí me aparece toda la información respecto a este país. Me aparece la geografía, el pueblo, la ciudad, cuántos habitantes tiene, cómo es la economía. Voy a volver acá. El gobierno, la economía. Y aquí voy a encontrar todos los datos que me están pidiendo en esta primera columna, como es el PIB, entonces el PIB, el idioma, el sistema de gobierno, digamos que esos tres datos. Luego me piden divisa, ¿cuánto vale la divisa de China o cuánto vale comprar en pesos colombianos la divisa de la China? Entonces, en este caso, yo voy a identificar cuál es la moneda de China, en este caso es el renminbi, y cuánto vale en pesos colombianos. Entonces, esto también es libre búsqueda. Lo puedo filtrar en Google o en páginas oficiales. Y luego me piden cuál es el riesgo país. Para identificar el riesgo país me voy a remitir a COFACE. Entonces nos remitimos al portal coface.com.co. Una vez ingresemos acá, vamos a estudios económicos, bajamos y por acá hay una opción donde puedo encontrar el riesgo país. Acá entonces busco a China o al país que esté identificando, China, y procedo a buscar. Aquí entonces me aparece el riesgo país, el clima de negocios, también me aparece la inflación,
el Producto Interno Bruto y otras características que buscamos en las variables anteriores. Entonces, digamos que esta información del país, que son factores o variables micro y macroeconómicas, también las podemos extraer de COFACE. Aquí entonces, ¿qué me piden? Identificar el riesgo país, que en este caso se encuentra en la posición B, o en la calificación B, pero también me piden identificar cuáles son esas variables que clasifican al país en el estado o en el riesgo B. Y si yo, por ejemplo, bajo, aquí voy a encontrar cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades y un contexto general del país y por qué la clasificación se encuentra en ese momento. Entonces ahí lo que vamos a hacer es una lectura general de estas variables, identificar esas debilidades y esas fortalezas y simplemente las copiamos y las pegamos aquí en la matriz. Lo mismo hacemos para Estados Unidos y para México. Finalmente nos piden buscar cuál es la cultura de negocios, es decir, cómo se debe negociar con China, Estados Unidos y México para tener en cuenta que al momento de realizar una negociación, en este caso una compra o una importación, qué aspectos se deben tener en cuenta, si es válido pedir descuentos o cómo debe ser la negociación con ellos. Y finalmente, entonces, se terminan, digamos que de validar esas variables. Una vez tengamos esa matriz completa y diligenciada para los 3 países, procedemos a dar una calificación. ¿Cómo se da esa calificación? Entonces tenemos 3 columnas que tienen la letra P, la C y la R. La P es el porcentaje que yo he asignado para cada una de estas variables. Esta P ya está establecida para todas las variables, entonces no se debe modificar. ¿Qué casilla o qué columna debemos modificar? La que está en la C. Entonces, ¿cómo se hace la evaluación o la calificación? Una vez tengamos diligenciado todos los datos, vamos a comparar el dato de la China o los datos de la China con los de Estados Unidos y con los de México. Y vamos a asignar una calificación de 1 a 5, siendo 1 el nivel más bajo. Bueno, en este caso, como están ya las fórmulas asignadas, no me permite poner ese dato ahí. Entonces, vamos a poner que esta calificación es 4. Entonces les decía, la evaluación es de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta. ¿De acuerdo a qué hago esa valoración? De acuerdo a los datos que estén contenidos en la matriz. Si, por ejemplo, Estados Unidos importa, supongamos que $400,000 y México exporta, digamos que $100,000, entonces yo a quién le voy a dar mayor puntuación. China es el mayor exportador, por lo tanto, pues puede ser un mayor proveedor o un potencial proveedor para mi empresa, por lo tanto le voy a dar una calificación de 5. A Estados Unidos, pues como no exporta tanto, digamos que no produce tanto, sus precios pueden ser, digamos que superiores por esa misma condición de producción, entonces puede que no sea tan potencial para la importación de estos productos, entonces le voy a dar una calificación de 3. Y México, como se encuentra, digamos que en la posición 3, no es tan potencial en cuanto a las exportaciones, le voy a dar una calificación de 2. Una vez yo le asigne esta calificación de 1 a 5, inmediatamente en la columna F, donde está la R de resultado, aparece ya la puntuación, y esto equivale al multiplicar 7 por 5. Ahí me da el resultado, y así voy haciendo con cada una de las columnas, le voy asignando una calificación. Una vez yo tenga diligenciado o evaluado esta matriz, entonces al final me va a salir un resultado que está en la fila 23, donde me va a salir la mayor calificación. De acuerdo a esa mayor calificación, entonces me va a salir cuál es el país más potencial para la importación de mi producto. Entonces, una vez yo haya analizado estas variables, procedo a identificar cuál fue el país mejor evaluado y a partir de allí, entonces empiezo a buscar proveedores en ese país que me salió más potencial. Y de esa manera se finaliza la matriz de preselección de mercados enfocada a seleccionar cuáles son estos países potenciales para la
importación de esos productos que yo con anterioridad seleccioné basados en unas variables. Y así se termina la matriz de preselección de mercados. Espero que esta matriz les sirva en las investigaciones de mercado y que les ayude a identificar cuáles son los países potenciales, qué variables se deben tener en cuenta, qué variables se deben analizar antes de realizar una importación para concluir y definir si una importación es viable o no.